creamos todo tu viaje. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos de vuelta y ya tenemos a Natalia Saavedra y a Mirko Macari con El Mostrador en la Clave. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Tanto homenaje sin Buenos verlos. días. A mí me está costando mucho este día. Sí, porque no. Tengo Ella mucho sufrimiento se votó a deportista así como el. Ya. Si todos corren, ¿por qué yo no corro? Bueno, ahora sabes por qué no. Porque duele mucho. Duele mucho. Duele Cuando, mucho el cuando cuerpo. se hace una vez cada 10 años, duele mucho. Yo hace 10 años tenía como 6 años más o menos. Ella la Ahí corrías para todos lados. Creo ¿viste? que eso quede claro en todos los programas. Oye, bueno, primero que nada. Bueno, noticioso el fin de, Muy. Noticioso el fin de con esta cuestión de Krasnov, que yo insisto, lo dije en la editorial, que periodísticamente se ha tomado las palabras del hijo de Krasnov como el homenaje. Y sin embargo, las palabras de Krasnov, hijo, dan gracias por el homenaje que se hizo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el homenaje? Es el dueño del homenaje. Claro, ¿quién es el dueño? Porque él está haciendo sus palabras literales, tienen que ver con, y la voy a leer dice, quiero agradecerles profundamente el cariño, la lealtad y la hombría que han tenido el director de la escuela y con la aprobación de todos ustedes, de poder acordarse de los soldados que no todos se acuerdan. Ahí no está diciendo que él está haciendo el recordatorio, está diciendo que otros lo hicieron antes y él está agradeciendo eso. Por lo tanto, es mucho más grave, si tú quieres en términos estrictos, que si esto emanó de una espontaneidad del hijo de una persona que está en Punta Peuco de por vida. Así que ahí falta averiguar, ¿a qué se está refiriendo cuando él dice que agradece un homenaje previo? No, ya más Porque no se ve en los videos nada. Este es un acto que ocurrió a comienzos de octubre. Claro. Recién lo supimos el fin de semana por el video de CN, filtró, sí. de una parte de un video, ¿no? O sea, el video no recoge la totalidad del acto. No, es solo como yo dije en la editorial, un fragmento. y como dije en la editorial, creo que hay cosas que son preocupantes y cosas que son esperanzadoras. Preocupante es que cuando termina el discurso de Krasnov, hijo, hay un grupo muy grande que aplaude, rabiar. O sea, valoran y validan y aprueban. Pero hay un grupo tanto en los dos equipos que estaban ahí, de azules, de celestes y de amarillo, que se queda con las manos atrás y no aplaude. Y por lo tanto, da la impresión de que se aprendió, de que no es motivo de jactancia ni aplauso situaciones como las que involucran a una persona que viola derechos humanos. Que al menos no es unánime. No, unánime. Mi punto es que esto sabemos que ocurre porque hay un video. ¿Cuántos quizás hechos similares de los que no hay video no sabemos y no nos enteramos? La lógica del ejército no nos permite conocer cuál es el estado de la opinión pública interna respecto a estos temas. Así es. Lo que sí sabemos es que esto se da en un contexto complejo para el alto mando, para el comandante en jefe y para el segundo a cargo, que está siendo investigado por un tema de pasajes. De pasaje mal comprado, mal habido, en teoría. Y entonces tú tienes que en este minuto las Fuerzas Armadas vuelven a ser tema, y particularmente el Ejército. Una de las lógicas de la normalidad institucional a la chilena implicaba que lo que ocurriera en las Fuerzas Armadas dejara de ser noticia, pero vemos que es cíclico. Ahora, para ir al fondo del asunto, lo que yo le comentaba a la Natalia en el audio que le mandé hoy día de análisis, que estamos frente a un resurgimiento del pinochetismo y sería absurdo mirar este episodio como un hecho aislado. Por cierto, que en el ejército hay bolsones de pinochetismo, por lo menos no podemos asegurar cuánto ni entre quiénes, pero yo no pensaría que es algo muy menor o muy aislado. ¿No? El ejército tiene clara conciencia de que políticamente esto es incorrecto y de que estas cosas no pueden ser expresiones institucionales hace mucho rato, pero ese sueño iluso de que iba a haber un ejército antes de Pinochet y después de Pinochet, que es lo que promete Lagos
con la figura de Cheire, nos da cuenta de lo que está pasando en Chile y el mundo. La reivindicación de la figura de Pinochet, del pinochetismo, de los oficiales que fueron parte de los organismos represivos, está ahí, está latente. O sea, tú hoy día, ese mundo ha avanzado. Tienes parlamentarios de la alianza de gobierno que lo plantean sin ningún con completo desenfado. Sí, es verdad. Pero hay dos realidades paralelas, yo creo. Mira, una es la realidad que tú bien mencionas, que tomemos el ejemplo, por ejemplo, de la diputada Flores, que ha tenido varios encontrones en redes sociales y en otras instancias por señalar su abierta admiración, digamos, hacia la figura de Pinochet. Pero también hay un secretismo asociado, que no solamente lo vimos en este homenaje. ¿Se acuerdan el homenaje anterior, que fue en el Hotel Crown Plaza, público, pero que no se permite la entrada de la prensa, no se permite en cámara, la gente va como un poco escondida, lo que dices tú, en este video no todo el mundo aplaude, en esta cosa se filtraron unos videos nomás, no sabemos qué otro homenaje hay, entonces como un doble estándar bien extraño respecto a que efectivamente estas prácticas hoy en día tienen una condena social o un cuestionamiento del punto de vista de esta cosa de decir, oye, este discurso ya no puede ser aceptable en ciertas esferas, no puede ser aceptable en las esferas institucionales especialmente, a decir efectivamente, como tú dices, hay un público cautivo, como decirlo de alguna forma publicitaria, que todavía está ahí. Pero efectivamente esto te hace, oye, no se vaya a enterar nadie, no graben con celulares este homenaje, porque no podemos decir quién lo hizo, quién fue, cómo, porque te deja mal comunicacionalmente, independiente que haya gente que desfachatadamente sigue apoyando la figura de Pinochet y la figura de la dictadura y consideran que eso es algún motivo de un aparente orgullo. Sí, tiene razón, pero hay otro punto que me parece interesante en este caso de lo que ocurre, porque, tú tienes episodios que pasan como este, y yo miro ¿cuál es la razón por la cual el ministro de Defensa sale con tanta virulencia a pedir una investigación? Y yo encuentro que fue bien hecho. Bueno, en gran medida por un poco lo que plantea Mirko, porque si que hay alguien que cuando habla de las Fuerzas Armadas las habla en términos ideales, es Alberto Espina, el ministro de Defensa. Estas Fuerzas Armadas son prístinas, fantásticas, etcétera, siempre están atentas a lo que pasa en el país, están solamente compenetradas en las labores que le corresponden. Este tema tiene que haber sido un bofetón para el ministro Espina, porque su discurso habla de una Fuerza Armada donde esto no podría haber pasado. Y por lo tanto pide una investigación, y termina pasando a retiro a estos dos oficiales. Pero es cierto lo que tú dices, hay en determinadas personas, de un lado y de otro, esta idea de que la lección fue aprendida y que de ahora en adelante la no deliberancia y la carrera profesional prima más que cualquier cosa. Es que la despinochetización del ejército y la sociedad no iba a ocurrir por arte de magia, ni necesariamente porque pasara el tiempo. Lo que estamos viendo es justamente que hay dos altos oficiales del ejército que son hijos de oficiales que están íntimamente comprometidos con lo que fue el régimen. Claro. Tanto Krasnov Basak respecto de su padre, Miguel Krasnov Marchenko. Recomiendo el libro de Mónica Echeverría a propósito de nuestras habituales recomendaciones del libro, que es la historia de Krasnov, es notable. Y Germán Villarroel, que es hijo de Rafael Villarroel, último subcomandante en jefe, o vicecomandante en jefe, más bien dicho, del ejército con Pinochet, ¿no? Y presidente de Chile, mi patria, ¿no? Pinochetista de tomo y lomo. Entonces, en Chile, las posiciones políticas y los registros y la memoria histórica se traspasan muy fundamentalmente por experiencias familiares. No terminar con el pinochetismo en Chile requería una acción positiva, activa, deliberada, ¿no? De construcción de una conciencia distinta tanto dentro del ejército como en la sociedad, que es una cuestión que ya no se hizo y ya es tarde a mi juicio, ¿no? Ya venimos en la ola de vuelta, ¿no? Y vamos a tener que enfrentarnos a que esto crezca, ¿no? Y por eso nuevas generaciones con desfachatez salen a reivindicar lo que está instalado en su memoria personal, histórica, ¿no? Respecto de lo que fue eso que viene de su familia. Tú malamente puedes discutir lo que traspasa la información que se traspasa dentro de una familia si como sociedad no tienes una acción deliberada para transformar eso.
Ahora, la oportunidad que hubo para que eso ocurriera se utilizó en sentido contrario, y fue a propósito de hoy día 16 de octubre la detención de Pinochet en Londres. Sí. Ese era el momento, ¿no?, en que las llamadas fuerzas progresistas chilenas tenían una salida de la camisa de vara, de la camisa de 11 varas, que representaba la institucionalidad de la transición, para decirle al mundo y a las nuevas generaciones que por sobre la soberanía de los estados estaban los derechos humanos, que es la construcción ideológica de los derechos humanos. La soberanía del Estado, ¿no?, que se supone que es parte de la esencia de la construcción de la ciencia política moderna, no tiene un límite después de la Segunda Guerra Mundial. Un Estado no es soberano para irse en contra de sus propios conciudadanos en derechos fundamentales. Y entonces, como no estaban las condiciones para juzgar a Pinochet en Chile, como quedó prístinamente demostrado luego de su regreso, un juicio efectivo, ¿no?, que se aplicara justicia, no a la chilena, no, era la humanidad. De hecho, en la figura de la jurisdicción internacional y del juez Garzón quien debía hacerlo. Y sin embargo, y esto es súper interesante de analizar, esa generación no le rinde una ofrenda a la generación de la transición, la generación del Mapu Martínez, el aparato de la concertación, hace una ofrenda a la Realpolitik, ¿no?, que es el pecado de juventud que tienen que lavar por la experiencia de los 60 y los 70 durante el proceso de la unidad popular. Y entonces, toda la transición se organiza sobre la lógica de que la política es una mera actividad que implica realismo, desprovista de toda conciencia moral y ética, fundamentalmente. Y este realismo implica siempre la consideración de las condiciones de fuerza, no ir nunca más allá de lo que las condiciones de fuerza de un momento determinan, no luchar por cambiar esas condiciones de fuerza, sino que someterse a ellas. Y yo creo que ese punto es un punto de inflexión para que quedara de alguna manera instalado en la memoria del país esta idea de que el pinochetismo y todo lo que fue la dictadura militar estaban completamente visados y pasados. Es decir, porque para que hoy día tuviéramos una conciencia distinta respecto de eso, digo yo, no las personas más informadas o los que tenemos más posición política, sino que el ciudadano medio, las nuevas generaciones, quienes viven de imágenes, de recuerdos, de memorias familiares respecto de lo que fue el proceso de los 70, no tienen un consenso en Chile respecto de lo que eso fue. Y es bueno que hoy día, justamente, no creo que sea coincidencia que estas dos cosas ocurran, o más bien dicho, puede ser una coincidencia. Ahora, virtuosa. Hay que tomar en cuenta que tú lo mencionaste ahí al pasar, estas cosas empiezan a tener una plataforma de sustento nueva y renovada, extraordinariamente potente a nivel mundial. Tú tienes a personas como Trump, tienes a personas como Bolsonaro, eventualmente en Brasil, tienes a personas, qué sé yo, como las nuevas realidades de extrema derecha que están en Italia o que están en Suecia. O sea, hay un revival, si tú quieres, de el sustrato que permite decir, oye, si no hay que culparlos tanto, si lo que hicieron estaba bien. Porque hay mucha más gente diciendo eso desde posiciones de poder que antes. Ahora, yo creo que eso tiene un doble filo respecto particularmente a lo que dice Mirko, que son las generaciones que no vivieron ese momento histórico. Oye, si no hay que culparlos tanto, si lo que hicieron estaba bien. Porque hay mucha más gente diciendo eso desde posiciones de poder que antes. Ahora, yo creo que eso tiene un doble filo respecto particularmente a lo que dice Mirko, que son las generaciones que no vivieron ese momento histórico, porque tienen mayor responsabilidad en ese esquema, porque tú bien dices, puede haber un grupo de poder que diga efectivamente, mira, hay que reconocerle cierto mérito a los aspectos económicos, a estos otros aspectos, dejemos de lado, es mejor que no robe, como en ese doble discurso, digamos, de es mejor esta ultraderecha a ciertos males de esta no ultraderecha que estarían apareados a eso. Pero yo creo que la responsabilidad de esa nueva generación es mayor, porque en el fondo, ante el pool de oportunidades que tiene para informarse, para datarse históricamente, para poder adquirir todos esos antecedentes, no se puede adjudicar el decir, tengo parte de la información nomás, tengo parte del mensaje de Bolsonaro nomás, tengo un pedazo, solamente tengo el pedazo del amor, tengo que tener el pedazo
tengo una responsabilidad social de tener el pedazo donde habla de un discurso, de qué sé yo, contra los gays, contra los que es un fundamentalista. No. Yo considero que sí. Y O te sea, lo digo, yo considero igual que tú. Considero igual que tú. Claro. Considero que sí. Pero no lo necesita. Eso es lo que te digo. No, pero es una responsabilidad ciudadana que hoy día es más exigible. Eso es lo que digo yo. Te puedo exigir yo decirme, bueno, pongamos sobre la mesa los argumentos y discutamos, pero con todo el argumento, no con parte de él, porque hoy día hay acceso en un celular a que veamos todo el argumento, Sí. no solamente una parte. Pero eso te hablaría de alguna manera de que esto es un proceso racional, de que esto es un Claro. proceso, claro, de que esto es un proceso donde justamente Bueno, la soy evidencia... una persona bien pensada, No, porque- claro. Estoy Porque apelando a esa justamente esto es la racionalidad. evidencia sopesada de acuerdo al valor de cada una de las pruebas. No, aquí lo que tú necesitas para que salgan los monstruos que todos nosotros llevamos dentro, lo que necesitas, en general, lo que necesitas es alguien que tome el riesgo y lo diga y te lo plantee y hable con la misma intensidad y con las mismas palabras que tú hablas en el asado con tus amigos que están todos de acuerdo. Claro, pero lo que digo yo, la labor de esa Y vecina eso que antes... eso te envalentona. Y que te- antes metía la mugre abajo la alfombra y pasaba hace a lo mejor 15 años con menos acceso a la información, haciendo la cara para el lado, digamos, y diciendo, bueno, voy a escuchar lo que me conviene nomás. Hoy día, los detractores de esas posiciones, como dábamos el ejemplo antes de la diputada Flores, cuando salen en redes sociales a admirar la figura de Pinochet, el deber de quienes se oponen a esa postura es hacerlo con esa validez informativa de decir, tenemos otros argumentos Por sobre lo la menos mesa. eso es lo que se Por debería eso pedirle a un creo diputado, Lo que dices digamos. tú, que en este video se ve gente que no aplaude, Sí. porque ciertamente tiene una vergüenza social de decir hoy día hay otro Yo quiero pensar eso, sobre la digamos. mesa. Eso quiero pensar, que efectivamente se hace por eso y se hace en este secretismo, porque no es aceptable que hoy día se haga eso. Ahora, tú mencionaste a la diputada Flores y a otra, pero como te digo, hoy día el piso para que tú puedas sostener posiciones que hasta hace muy poco eran consideradas extrañas, por lo menos que se verbalizaran, que estaban básicamente reducidas al diputado de Urrutia, casi como el bufón del palacio. No, hoy día no. Hoy día tú tienes un montón de gente que puede decirte exactamente lo mismo, que te dice lo mismo, que te abre cosas en las redes sociales, que a medida que empieza a ganar posiciones similares a las de que ellos detentan en otras partes del mundo, dicen no estamos equivocados, esto es así. Mira lo que están diciendo los suecos, mira lo que están diciendo los austriacos, mira lo que están diciendo los italianos, mira ahora Brasil, un medio país que está acá al lado de nosotros, lo que está a punto de elegir. Por lo tanto, oye, no estamos equivocados. Ahora yo me voy a salir un poco ahí del rol periodístico, pero yo creo que eso tiene que ver con un síntoma social súper particular que está relacionado con la publicidad. Mira, por un lado, uno que tiene que ver con que lo raro, hoy día lo raro es un atributo publicitario muy especial, que lo raro es lo que vende. Cuando yo soy distinto, cuando yo me salgo de la opinión de la masa, entonces yo tengo un atributo diferente a todos los otros, digo lo que nadie dice, digo, oye, este gallo, ¿qué es? Es rupturista, y ese rupturismo es ensalzado. Y por otro lado, en este exceso de tolerancia malentendido, cuando yo digo, mira, yo soy súper de ultraderecha, a mí me encanta, y si violaron los derechos humanos, bueno, fueron las consecuencias que había que tener en un régimen, y si no queremos que los gays sean apresados, bueno, son consecuencias de una sociedad de más amor. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo te abrazo. Te abrazo en esta capacidad de tolerancia humana porque tú piensas tan distinto a mí que en realidad en este exceso de tolerancia malentiendo los mensajes que están totalmente alejados de la tolerancia. Yo creo que ese exceso de tolerancia o malentendida tolerancia, donde todas las posiciones son válidas, donde yo lo he dicho varias veces, donde es permitido que un diputado de la República se refiera en términos denostativos a violaciones de los derechos humanos, en ciertos círculos no debería ser permitido. Como dices tú, en el asado de tu casa tiene que ser distinto a cuando tú institucionalmente revistes una función. Cuando institucionalmente estás representando a las Fuerzas Armadas del país, cuando estás representando a una autoridad política, cuando estás representando a la academia, porque para mí eso sí al menos, en el público más informado, tiene una validez en la formación. Entonces esta tolerancia excesiva de decir, mira, a mí me gusta, no sé, algo totalmente fuera, como decías tú, de estas sombras del ser humano, pero no importa, hablemos de tolerancia, porque yo te tolero así como eres tú, tan oscuro y tan digamos, nocivo en tu pensamiento. Entonces como que es algo cosa, y eso que te digo yo, hoy día lo raro, el que se para a decir algo rupturista como que gana mucho, gana en la red social, gana en el aplauso, gana en el comentario, y va generando seguidores. Sí, pero yo creo que sí, que eso es una formalidad en la que tú tienes razón en la manera en cómo se conforma la opinión pública, pero yo creo que lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo es un agotamiento de las democracias inauguradas en general a fines de
de los años 80 y el modelo de democracia y mercado. Todas las democracias, pero particularmente en América Latina, pero todas en general, están fatigosas porque nos dieron cuenta de la solución de problemas de enormes bolsones de personas que concurrieron con su legitimidad hacia este sistema que llegaba como el fin de la historia. Y lo cierto es que la democracia en medio del proceso de globalización y de mercantilización de financiera de la economía quedaron amarradas de mano frente a estos grandes poderes económicos y perdieron completa soberanía. Las élites políticas de izquierda y derecha desdibujaron sus diferencias y se limitaron exclusivamente a administrar estas reglas de suerte de comercio internacional que se empezó a plasmar en el mundo occidental con mucha fuerza los últimos 20 años. Y eso es lo que hace crisis, porque la democracia no era lo que me dijeron que era y engendraba una cantidad enorme de problemas que no es capaz de solucionar. La guinda de la torta, ¿no? Es que vemos que aquellos que se llamaban líderes democráticos, que venían a solucionar los problemas de los representados, se unían, ¿no? Más allá de sus diferencias en una misma casta corrupta, ¿no? Y hacía negocios tras bambalinas con el gran poder económico. Y eso es, por ejemplo, lo que ocurre en Brasil, lo que visualizamos en Chile, lo que se llevó por delante al presidente de Perú. Podríamos seguir enumerando muchos casos. Entonces, estamos frente al agotamiento de este ciclo histórico de las llamadas democracias con libertad económica. Ese es como el titular de este sistema. ¿Y qué es lo que hay? Entonces, no sabemos qué es lo que hay. Y un grupo no menor mira, ¿no?, la respuesta autoritaria, que es exactamente lo anterior que había, como quizás algo no tan malo en función del resultado de las democracias. Porque estas democracias carecieron de algo esencial para que funcionen sustantivamente, la construcción de un tejido social consciente, es decir, educado, la construcción de ciudadanos. Pero estas son democracias de consumidores, no de ciudadanos. Y entonces, dentro de esta lógica del consumo de política, como quien va a consumir productos a un supermercado, aparece un nicho no menor con esta oferta de autoritarismo, de mano dura, porque la democracia se ve blanda, porque la democracia se ve laxa, porque la democracia se ve corrupta. Eso es lo que vemos a partir de los titulares de las noticias. Y entonces está, ¿no?, esa imagen que siempre va a apelar, ¿no?, a la idea de, ya sabéis qué, hay que poner orden acá. Eso está en el ser humano. Alguien que viene a poner orden. Y en ese poner orden no todo lo que se hace es justo, pero es lo necesario. Claro, lo que pasa es que el llamado al orden tiene que ser aquí, más allá de ese análisis bastante profundo que tú haces, alguien en el discurso corriente haga la pega de corregir la tontera. Hagamos la pega a los periodistas de corregir la tontera. Anoche, en Mentiras Verdaderas, la diputada Flores... Lo vi, lo de la brigada Ramona Parra. La brigada Ramona Parra está en un debate con Jadwe, no me acuerdo quién era el otro. Sí, Jadwe estaba José Antonio Castro, ¿no? Claro, y dijo que, los comunistas no habrán matado gente, qué sé yo, miremos lo que pasó con el Frente, qué sé yo, con la brigada Ramona Parra. Y tiene que salir Jadwe a decirlo, oiga, perdone, pero la brigada Ramona Parra era la que hacía los murales, conocida hasta el día de hoy porque todavía son muralistas, muy conocidos. Entonces... alguien, por favor, que corrija en esta vorágine. Tenemos que hacer la pega nosotros como periodistas, las instituciones principalmente, de corregir la tontera. ¿Sabes cómo tú notas al fanático después de esa frase? ¿Cómo? Lo notas cuando escucha la barbaridad que dice Camila Flores. Claro. Y dice, mira, habría que investigar, habría que investigar. En una de esas, efectivamente, la brigada Ramona Parra, deben haber matado a más de alguien, porque, oye. Claro. Sí, yo investigaría primero antes de decir que no hicieron nada. Claro. Y seamos tolerantes con esto que está diciendo. Pero el problema no es la diputada Camila Flores, es el partido. Es el partido que le da el cupo. Bueno, ahí porque entra cualquiera que tiene las lucas y las ganas de ir al frente. Ahí tú tienes una cosa que es, y yo me imagino que, supongo que a alguien le podrá preocupar en Renovación Nacional. Renovación Nacional nace
y hay que recordarlo, nace de lo que fue el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia, en la época en que se junta el Frente Nacional del Trabajo, con la Unión Nacional, bajo el alero del arzobispo de Santiago de esa época, Francisco Fresno. Y se construye esto. A raíz de eso, la dictadura hace una movida genial. Captura a el líder de lo que iba a ser Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa, y lo coloca de ministro del Interior, justo antes de la cuarta o quinta protesta. Y no se le ocurre nada más ni nada menos al ministro que sacar a 18.000 soldados a la calle, y terminan muertos 26 personas en esa protesta. Y por lo tanto desarma un poco lo que se había tratado de hacer, pero nace como una cosa reformista, nace como una cosa que buscaba tender un puente con incluso la concertación de entonces, que era la Alianza Democrática. Había nexos que vinculaban a Andrés Alamán en ese entonces, que era el factotum organizador, con gente de la Democracia Cristiana y de la Alianza Democrática, y después se constituyen los partidos, se arma la UDI bajo la férula de Jaime Guzmán, y Renovación Nacional, que era el partido, si tú quieres, que uno podía decir más liberal, menos confesional. En esa época. Eso es lo que te estoy hablando. Y sigue así. Adscrito al pinochetismo. Exacto, menos adscrito al pinochetismo. Y sigue así prácticamente durante casi 15, 20 años. El partido de donde salían personas que proponían o apoyaban ideas como el divorcio, que aprobaban ideas como el aborto a 3 causales. Evelyn Matei presentó un proyecto respecto de eso. Bueno, en fin. Pero tú ves hoy día a Renovación Nacional y lo ves con una bancada evangélica que le abrió para nada más de tener más cupos. Y ganó. Le ganó la UDI en escaños. Ves situaciones como las que estamos conversando, con personas que dicen unas barbaridades brutales, y es el mismo partido, con el mismo rúbrico y la misma cosa, otro presidente totalmente distinto y de un tonelaje muy menor a los que tenían los anteriores presidentes de Renovación Nacional. Pero el hecho es que hoy día Renovación Nacional es un poco el hazme-reír de la política. No sé si las hazme-reír representan la lógica de que son, pero te dicen somos el partido más grande, porque lo único que le importa a los dirigentes es tener más votos y tener más poder. Entonces son los propios dirigentes políticos los que están llevando por delante lo que la están minando, porque están instalados en la miopía de la lógica de mercado. No hay sueño, no hay moral, no hay relatos más allá de simplemente cuántos cubos tengo yo. ¿Y cuántos tienes tú? ¿Cuánta cuota de poder tengo yo? ¿Y cuánta tienes tú? Y ese juego de la política es lo que a la ciudadanía la desencanta y la distancia de la política. Y entonces eso ya no tiene vuelta, porque este es un síntoma de la decadencia y descomposición de la política tradicional. El nivel de la mala calidad del reclutamiento, ¿no? Que las Camila Flores lleguen al Parlamento, tiene que ver con eso. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Esto solo va a empeorar. Hacemos una pausa y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Pero fíjate los grandes equipos de Chile en la historia, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que nos hemos farreado un montón el tema de la identidad. Los centrales del Mundial del 62. El equipo que mejor jugó en la historia del fútbol chileno. Tercero del mundo. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. ¿Qué es más importante? El sistema, los jugadores, la forma, la adaptación. Cuando nosotros cuestionamos o analizamos con respecto a este recambio, como quieran llamarlo, es buscar que se complementen al sistema o realmente a cómo jugaba esta selección, que tiene que ver con un tema de actitud, que tiene que ver con un cambio de mentalidad que hubo. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad.
Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Bueno, antes de pasar a los próximos temas, que lo está instalando Natalia Saavedra, hoy día es el Día del Profesor. Y es por eso hay tan pocos autos en las calles, muchos colegios sin clase. Sí, muchos colegios no tienen clase. Pero yo quiero decir una cosa que digo cada vez que hay el Día del Profesor. Porque las personas que escuchan a mí hace tiempo, generalmente digo esto, que digo, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar por quien se mete en la cabeza de tu hijo y transforma buena parte de lo que es un cerebro ignorante? Porque todos nacemos con un cerebro ignorante, no sabiendo nada, en un cerebro ágil, activo, qué sé yo, capaz de entender lo que pasa, lo que sucede, pensar, generar conclusiones sobre la base de evidencia, en fin. Uno podría decir, mira, yo creo que eso es, y se dice, es de lo más vital que existe en una sociedad, porque cada vez que un profesor comete un desaguisado, automáticamente, y con justa razón, se arma una batahola porque está incidiendo en el futuro del país, de alguna manera. Pero las cosas nunca son como parecen, porque debe ser de los estamentos más mal pagados. Todavía siguen habiendo muchos profesores, pero muchísimos profesores que tienen que tener 3 o 4 empleos para armar su situación de ingreso. Estamos en un sistema que no ha cambiado nada desde hace más o menos 30 años, ya que estamos conmemorando 30 años, y que tiene que ver con pruebas estandarizadas, donde lo único que importa es que tú recuerdes lo que te aprendiste de memoria. Hay una casi nula capacidad de enseñar pensamiento crítico y por lo tanto, o análisis de contenido, como se hacía antes, poder entender lo que está detrás de las cosas que se escriben, de los poemas, de las canciones, en fin, de la prensa. Y por lo tanto, es una carrera que forma parte de un proceso de la maquila que todos tenemos que pasar para convertirnos en productivos. Mira, lo voy a llevar y está muy de la mano lo que dices tú con un tema que yo les quería plantear que está del día sábado en el mostrador, pero como era un fin de semana largo se los recomiendo para leer. Yo creo que tiene que ver con el terror, Fernando, colectivo que hay en la sociedad. Esto tiene que ver con la educación, de no pertenecer a la élite, de no poderse mover socialmente si no pertenezco a cierto círculo, donde mis hijos van a ser educados de cierta manera, donde en ese círculo estoy dispuesto a pagar cierta cantidad de plata porque le moderen el cerebro a mi hijo. Recordemos que hay incluso preuniversitarios, preescolares, para que los niños accedan a ciertas formaciones mentales que le van a permitir moldear su cerebro para moverse socialmente. Porque ese kinder le va a permitir en 18 años más moverse socialmente en cierta esfera. O sea, le tengo que moldear el cerebro con estos profesores porque los profesores de este otro colegio a mí no me sirven. Entonces, los profesores de la esfera pública y probablemente incluso de muchos colegios particulares, a mí no me interesa pagarlos ni sobrepagarlos, ni voy a invertir parte de mi presupuesto ni de mi salario, menos de mis impuestos en esos estudiantes. Yo voy a invertir en estos hijos mucha plata, en este sector, con estos profesores, porque estos les van a moldear el cerebro para el Chile que a mí me sirve, ¿ya? Y dentro de ese terror, se los quiero plantear porque nosotros publicamos una nota el día sábado que se llama El Chile Perfecto de José Piñera, y aquí hago el comillas, que se llama Donde los hijos de pobres pueden llegar a lo más alto de la sociedad. Como saben, José Piñera tiene una revista desde que volvió a Chile, hago comillas de volvió a Chile porque algunos decían que estaba en Chile, otros que sigue viviendo fuera, no sabemos bien, yo no sé en qué casa vive, pero tiene esta como cosa de vivir y no vivir en Chile.
donde plantea en su revista Economía y Sociedad, que es una revista que él lidera y tiene una publicación trimestral, como encabeza que han llegado buenas noticias de París, dice. Y esto dice particularmente porque celebra que Chile tenga una tan alta movilidad social. Dice que el 23% de la población chilena ha subido del quinto al primer quintil de ingresos. Entonces, y les quiero leer esto porque dice, desde París ha llegado una noticia sorprendente. Chile es el país con el ascensor social más potente de la OCDE. Como lo muestra el impresionante cuadro que llevamos en portada, los hijos de los pobres en Chile no solo pueden llegar a lo más alto de la escala social, sino que lo hacen con mayor frecuencia que cualquiera de los países desarrollados del mundo. Esta desarrolló una batahola en nuestras redes sociales porque en el fondo el cuestionamiento, volvemos aquí al tema, ¿cuál es la sensación en las estadísticas y cuál es la sensación en la sociedad? Convengamos que Chile efectivamente ha hecho una disminución relevante de la pobreza frente a otros países de Latinoamérica, pero el cuestionamiento hoy día tiene que ver particularmente por la movilidad social y por eso esta nota nos desató tanta polémica. Porque José Piñera celebra esta posibilidad de estos hijos de pobre, como los bautiza, de poder llegar a lo más alto de la escala social. Como si así incluso además fuera el único deseo humano, llegar a lo alto de la escala social. No, por cierto, no es el único, pero la sociedad chilena se organiza en buena parte, o el éxito de este sistema educacional mega y ultra segmentado, donde la gente tiene terror a contaminarse con el del estrato más bajo y está dispuesto a pagar 20.000 pesos más de copago que el que puede pagar 10.000 o 5.000, ¿no? Para diferenciarte, ¿no? Incluso en segmentos es un motor psicológico, de psicología social bien profundo. Por una parte de la legitimidad que ha tenido por mucho tiempo el modelo radica en ese mito, en una construcción mitológica. ¿Qué es lo que se entiende por ascenso social? Muy probablemente, y eso sí es cierto, que post-educación tú accedes a un tipo de salario diferente. Claro. No significa que entras a la élite que toma el poder o toma las decisiones en Chile, porque ese es un club selecto que no tiene que ver con nivel de ingreso. Entonces son cosas completamente distintas, porque ninguna cosa es completamente verdad o falsa. No puedo decir, no, esto es falso. Sí, es cierto, en una lectura o en una dimensión, pero no te permite entrar al club de los Golden Boy. O sea, ese es un aparato circunscrito pero mira tú, a 10 colegios, 2 carreras y 2 universidades. Mira tú el caso más emblemático a través de esto. Hugo Bravo, el gerente general de Penta. El gerente general Penta, compañero de curso de Carlos Alberto Délano y de Carlos Eugenio Lavín, personas que trabajaron juntos todo el tiempo, y él argumentaba que nunca había sido invitado prácticamente a escasas veces a los matrimonios, a las ceremonias de bautizo, porque no correspondía. Entonces la pregunta de fondo a propósito de esta editorial de José Piñera debería ser si ese porcentaje de movilidad social, que podríamos reconocerlo en cifras, es efectivamente sano para la sociedad en otros aspectos. Es decir, cómo hoy día nos planteamos frente a ese desafío económico de que la sola movilidad incluso no basta para tener un país más integrado, no basta para salir de esos tomadores de decisiones, de esos colegios donde están algunos alumnos, donde están algunos profesores, donde padres se desesperan por poner a sus hijos. Entonces, valdría preguntarse si la sola cifra de movilidad social y de disminución de la pobreza basta para sentarnos frente a hablar de un país más desarrollado, un país más equitativo. Y eso lo digo porque siempre nosotros acá hablamos de cuándo se va a dar esa discusión desde la economía, de cómo cambiamos esta mirada. Entonces decimos, celebremos la movilidad social. Bueno, celebremos, como dices tú, ese cambio de escalafón de salario, pero ¿cuándo en el fondo se van a mover esos cimientos? Tú dices hoy día en el día del profesor, de que no tengo que estar en este grupo de estos 3 o 4 colegios o 10 colegios, porque solamente aquí voy a ser un tomador de decisiones para mi país. O sea, lo interesante es que el supuesto de todo este sistema, la virtud máxima, en teoría, ¿no? En el papel, es la competencia. Las personas compiten entre sí. Yo creo que de esa premisa es que se sacan conclusiones como, se derivan realidades como, por ejemplo, el nivel de alto nivel de enfermedades mentales que adolece la sociedad chilena. Lo conversamos la semana pasada a propósito del Día de la Salud Mental. De la salud mental. Una cosa está relacionada con otra, no justamente la tasa de suicidio, el estrés y la presión para que un grupo familiar logre promover
¿no? En escala salarial a sus hijos, que es parte de todo lo que mueve, ¿no? A la dinámica de vida de buena parte de los chilenos, tiene un costo social. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos? Queremos una sociedad donde nacemos compitiendo con otros desde el kindergarten por ese cupo en el colegio de élite y nos vamos a tener que morir compitiendo, y es el tipo de sociedad que vivimos. Entonces yo me haría la otra pregunta, que yo no entiendo, porque José Piñera es el padre del modelo, porque está en su corazón de la mirada económica de que la vida social se reduce a la construcción de condiciones para acceder a bienes materiales, ¿no? Y prescinde de la construcción de sociedad. La esencia del modelo en Chile es eso, es una mirada unidireccional acerca de lo humano, que es Mirko, el acceso a bienes. Sí, pero Mirko, convengamos una cosa. Las posibilidades que tiene una persona que gana el sueldo mínimo, 250.000 pesos, la posibilidad que tiene esa persona de ascender a el estrato medio de 700.000 o de 800.000 es bajísima. En Chile, la movilidad es baja. Puede tratar y puede probar y vaya a tener un montón de gente que eventualmente va a pasar. La probabilidad que una persona que está en los estratos altos permanezca en los estratos altos es absoluta. Es el 100%. Por lo tanto, estas miradas medias compasivas respecto de cómo los de abajo tienen que hacer para subir, puedes intentar y funcionar y crear un montón de cosas para que se pase de los 250.000 a los 750.000, porque a ti no te afecta. Claro, es que no tiene nada que ver contigo. Claro, lo que pasa es que este artículo editorial de esta revista Economía y Sociedad plantea precisamente lo contrario, porque dice, oye, ojo, que el 23% de la población, y entre comillas, eso es un total éxito, ha subido del quinto al primer quintil. Entonces esto es un total éxito, ha salido de esos 250 a lo más exitoso salarialmente, como dices tú. Entonces, eso además desarrolla una reacción de rabia social muy relevante frente a esos planteamientos. Es decir, lo que tú dices. Y ahora, el problema más relevante de Chile incluso no tiene que ver con esos cambios salariales, porque en la última encuesta CACEN lo que se vio es que particularmente la pobreza que más preocupa es la pobreza multidimensional. Es decir, yo con mi círculo logro ganar más de 250, a lo mejor gano 600 y mi esposa gana 600 más y yo ya estoy lejos de estar calificado en el círculo de la pobreza, pero la pobreza y la sociedad que me rodea, el vecino, el primo, la mamá, necesita de tanto asistencialismo que yo no puedo salir en el fondo del círculo de la pobreza. Y esa es la pobreza que hoy día preocupa más a los estados, que es la pobreza multidimensional, no la del ingreso per cápita. Es decir, estoy atrapado en un círculo en el que no voy a poder salir porque me rodea todo un ambiente que no me permite correr las cosas y salir de ese espacio. No, la verdadera pobreza es la pobreza espiritual o la pobreza subjetiva en la que vive buena parte del país, incluyendo las clases más privilegiadas, ¿no? O aquellos que tienen mejores ingresos, que es el vivir con el miedo al otro, en la incapacidad de construir vínculos sociales. Y ahí está, para volver al origen del planteamiento de Fernando, el grave problema, y yo discrepo con él en el siguiente sentido, que tú dices, un niño es una hoja en blanco que se lo pasamos a alguien que va a llenar esa hoja en blanco, que es el profesor. Yo creo que estamos asistiendo afortunadamente a una revolución acerca de cómo ha empezado a mirar lo humano, y las tendencias educativas más en boga nos hablan justamente de la capacidad de la educación y no de la instrucción, que es lo que tenemos en Chile, no de que los sujetos desde muy pequeños sean capaces de conectarse con lo que ya traen. No somos hojas en blanco. Es decir, buena parte del problema de la cultura occidental hasta ahora tiene que ver con eso, con que te vamos a programar de una determinada manera, nos vas a saber determinadas cosas que compartimos todos, y ese es el fundamento de la sociedad. Hoy día la idea es cómo permites, a partir de crear un ambiente emocionalmente acogedor, cómo permite, a partir de técnicas de relacionamiento, que lo mejor de cada niño salga y se exprese de la manera que se expresan los niños, jugando, creando, cantando, pintando. Ya no se trata de inocular conocimientos técnicos desde afuera, y no estoy hablando de teoría hippie, estoy hablando de educación 2020. Lo que pasa es que yo en el caso de eso, por eso yo he dicho aquí en esta radio ya varias veces
que si es que a uno le preguntaran una idea respecto de la educación, yo diría, pero no tendría ningún problema en jugarme por decir que de aquí a 5 o 10 años más, toda la educación pública debería ser Waldorf. Debería ser toda cambiada a una pedagogía integral, a una pedagogía que no le tenga miedo al compañero como un competidor, que Ahora, funcione Fernando, sobre una lógica total y absolutamente distinta que la de la instrucción, como tú dices, por vía memoria y la presión de que si que sacas un décima menos que el compañero de banco, entonces eres peor que él. Y eso, yo lo he visto, y lo he visto en otras partes también. Si que quieren traer métodos y modelos al respecto, hay varios, y yo apoyo la pedagogía Waldorf, que está, pero es requete contra ultra aprobada en países ricos y pobres, y por lo tanto, pero no, aquí es más eficiente, es más productivo que te den pruebas estandarizadas porque se corrigen más fácil. Yo creo que no tienes que generar la deducción de cómo piensa la persona sobre la base de su redacción o de su argumento. No, es que es A, B, C o D o todas las anteriores. Yo creo que tiene que ver con otra cosa, mira, lo que pasa, o sea, con otra cosa que no sabemos leer. Mira, yo la otra vez estuve leyendo, estoy como psicoterapeuta hoy día, pero mira, Amanda Céspedes, que es una muy buena psicóloga infantil, que tiene un libro muy bueno que se llama Educando Emociones, Educando para la Vida, que explica que lo primero y lo más básico es que nosotros obviamente no educamos las emociones de los niños, entonces eso es que les genera una nube muy complicada. La reprimimos. Exactamente, entonces le preguntaba a una serie de papás, a propósito, volvemos al tema del Día del Profesor y de la movilidad social, ¿qué es lo que quiere darle usted a sus hijos? Y todos los papás comentaban, bueno, a mí me gustaría dejarles una buena educación. Entonces yo le paso a este niño en blanco, comillas en blanco al colegio, y le digo, mire, se lo entrego en blanco, pero dele la buena educación que yo le quiero dar a mi hijo. Y comentaba que ninguno de los papás a los que ella entrevistaba le decía que quería que sus hijos fueran felices. Entonces era un primer estigma, es decir, yo quiero que usted moldee a este niño en blanco, pero que la educación esta sea buena, bajo el comillas de que es lo que puede parecer bueno. Como me moldearon a mí, po. Como me moldearon a mí, que Claro. me deje buena educación. Esa es la mejor herencia como padre que yo le puedo dar a mi hijo, darle una buena educación, esforzarme, pagarle la universidad, endeudarme para que pueda hacer estos 5 años de una carrera, ojalá. Ese es un mito, po. Exactamente. Es el mito sobre el que descansa el éxito de la sociedad chilena, del modelo chileno. Claro, pero yo creo que a quien le preguntemos hoy día no diría que no quiere dejarle buena educación a su hijo, y es porque estamos seteados para eso. No está en la premisa de qué es buena educación. No, claro, por eso te digo, es Y como por una eso respuesta por estandarizada. eso que yo me resisto a hablar de que en los colegios, la escuela o en el sistema formal se eduque a la gente. Ahí se la instruye. La educación, el sentido de la vida, que también debería ocurrir en esos espacios, pero en Chile no ocurre. La educación en rigor se da en el espacio socioafectivo más primario, que es la familia, sea cual sea esta, porque los niños aprenden a partir no de lo que les dicen los padres, sino que básicamente lo que los padres hacen y son, se comportan, ¿no? Como nos comportamos, somos monos, ¿no? Somos imitativos. Entonces es muy decisivo como tú eres, cómo tu hijo te ve, cómo te percibe, ¿no? ¿Qué estímulos tú le vas a dar? Entonces, parte de los problemas de desarrollo, de problemas de temas de salud mental en Chile tiene que ver con eso, con que depositamos en una institución externa responsabilidades que son de competencias de los propios padres. No se puede delegar la educación del hijo, ni en un colegio particular subvencionado, ni en uno público con cabros con overall, o en uno privado top, de élite, ¿no? Eso es siempre subsidiario, y ahí parte el problema del enfoque, ¿no? Los padres o quienes estén en el entorno profesional no son reemplazables como los principales agentes educadores y moldeadores de ese niño. Ahora también la mirada del gobierno en ese sentido, del Estado, más que el gobierno que esté en el poder, tiene también en materia educacional siempre con atajar la urgencia. Pues veamos lo que ha pasado con Aula Segura. Es decir, hoy día necesito que esta buena educación esté acompañada de otro eslogan, porque en el fondo tengo que asegurar que la educación, digamos, esté funcionando bajo cierta reja, que no se me salga de esta finca, porque si se me sale ya no puedo controlarla. Ahora, todas estas discusiones, tanto de movilidad social como de mejor educación, como de un cambio de mirada económica, son cosas que estamos hablando como hoy día como en el programa El Futuro, porque nada de esto está en ninguna agenda. Yo siento, hoy día estamos preocupados de las elecciones de la UDI del próximo lunes, nuevamente el Día de la Marmota, de los homenajes. No está en la agenda masiva, pero sí hay
movimientos y cambios interesantes en educación, incluso dentro de la educación formal. Tú ya tienes esta dinámica de cambio de mirada en distintos aspectos a partir de casos individuales o de pequeñas unidades. Yo soy optimista en ese sentido. Estos cambios no vienen desde el aparato institucional, vienen desde las propias personas que están involucradas y que traen estas novedades, ¿no? O estos conocimientos de punta. Soy optimista respecto a que sí hay mucha gente moviéndose para cambiar el concepto de educación y el concepto de lo humano y la forma en cómo vivimos. En ese sentido sí soy súper optimista. Sí, yo también porque veo un montón de cosas que pasan. Ahora, también veo la tremenda resistencia que existe a que esto cambie siempre y cuando lo que venga no traiga un proceso equivalente de posibilidad económica. Sí, es un cambio generacional. Es un cambio generacional. Por eso te digo, ojo, que gran parte de los cambios son resistidos no porque se considere malo lo que viene, sino que porque lo que viene de alguna manera disminuye la posibilidad de crear negocio en torno a esto que viene. Si que tú logras conseguir que además de una cosa cualitativamente mejor, además haya posibilidades de negocio, te lo van a resistir menos. Pero aquí hay una defensa patrimonial gigantesca en torno a la educación brutal que mira con desdén o descarta cualquier cosa que de alguna manera promueve algo un poquitito más integral. Sabe que el sistema formal de educación, lo que llamamos sistema formal de educación chileno, que comprende desde las escuelas públicas hasta los colegios top, están imbuidos en la lógica de producir, ¿no? Mano de obra para el mercado laboral, ¿no? Todo lo que es la reforma escolar, la famosa de jornada escolar completa durante el gobierno, todo eso está influenciado por políticas dictaminadas desde el Fondo Monetario y del Banco Mundial, ¿no? Y tenía que ver con insertar a Chile en la competitiva economía globalizada. Entonces, la pregunta era, ¿cómo formamos sujetos para ser más competitivos? Bueno, el Banco Mundial... Esas preguntas ya están obsoletas. En educación, pero como en Chile estamos siempre desfasados a 20 años todavía, vemos que eso está instalado en esta conversación acerca de la educación y le damos tanta bola a quien es el ministro y al rendimiento de los profesores y la PSU y todos unos rituales de medios que son mecanicistas y que también son esenciales para reproducir este sistema, pero por debajo está ocurriendo una transformación y está ocurriendo un cambio con distintos agentes, con actores, por cierto, hoy día anónimos, a veces hay espacio, acá la Elena Dresser los trae a mucha gente, esta gente al programa sobre innovación, etcétera. Están en este circuito que es marginal. La pregunta es cómo pasan a la centralidad y a la conversación relevante. Y en eso todavía estamos, todavía no se visibiliza, pero yo los veo y los conozco y soy optimista en ese sentido, ¿no? Siento cómo este gran sistema o la estructura que hemos construido, ¿no? Acerca del orden educativo, en general del orden económico, de los medios, empieza a dejar de hacerle sentido a mucha gente. Y a los modos en que empiezan a vivir los sujetos. La misma dinámica de que las personas vivimos en función de nuestro aporte productivo o económico en la sociedad empieza a relativizarse. En la generación de nosotros no se concibe que alguien no trabaje de 9 a 6, que alguien no trabaje de 9 a 8. Si trabajas menos, eres poco productivo, estás flojeando. Porque la creatividad, porque el hacer cosas que no sean monetariamente tangibles o que entren a la máquina exprimidora no se consideran humanas, o se consideran menores, o se consideran secundarias, ¿no? Eso hasta mi generación, por lo menos, quizás los de un poco menos, también, ¿no? Es una ley, es una cuestión en que está instalada como en el inconsciente. En las nuevas generaciones ya no es así, Ya no es así, ya ellos entienden que el sentido de la vida es otro. Ahora, mira, hay dos cosas. Una, no sé qué tanto las nuevas generaciones tienen entendido eso, porque yo que soy mamá de niños pequeños, veo en mi generación una desesperación por seguir en este círculo, por la admisión del colegio, por entrar a la élite. O sea, no, al menos en mi generación, que tiene hijos, no sé, de 3 o 4 años en general, eso no ha cambiado. Entonces yo digo, ojalá venga de más abajo ese cambio. Y por otro lado, lo que tú decías, esa tendencia sí se está notando muy marginalmente. La semana pasada también publicamos una nota que
recogía un artículo de la BBC que decía que el Banco Mundial está midiendo de una nueva forma la riqueza de los países, que tiene que ver con desplazar al PIB y medirla a través del capital humano. Ahora, ojo, que Chile venía muy bien parado en ese ranking. Eso ya lo hizo o lo intentó hacer y llamó a un grupo Sarkozy en Francia. Cuando llega Sarkozy, un gobernante de derecha, no un gobernante de izquierda, claro, un gobernante de derecha, convoca a la comisión Stiglitz-Sen, 2 premios Nobel, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, a revisar cómo se puede considerar el desarrollo por variables cualitativas y no por variables cuantitativas exclusivamente como es el PIB. Y ellos hacen un informe gigantesco que está puesto en la web para quien quiera verlo, el informe Stiglitz-Sen, disponible para cualquier país que lo quiera implementar, pero el problema es que implementarlo genera la incomodidad de tener que trabajar, llamémoslo así, como para usar las palabras de Mirko, tener que meterse a diseñar las nuevas formas de evaluación, cuando es tanto más fácil que te pregunten cuántos pistilos tiene una cala y si que eso está en la letra C de la respuesta, claro, está buena y más. Y tú ya, pasáis y listo. Pasáis materia sobre la base de la memoria del cabro. Si el cabro tiene mala memoria, cagó. Si es que el cabro es creativo y le gusta elaborar y cosas acá y te puede fundamentar, nadie te lo mide, importa un bleo. Claro. Nadie te lo mide eso, salvo que tú vayas a colegios especiales, que tengan esa, o haya un profesor o una profesora que tenga un espacio que se dé, aparte del colegio, para intentar averiguar si es que estos cabros son creativos o no son creativos. Es reducir la inteligencia a la capacidad del pensamiento racional, exacto, que es una manera, pero no la única, de conocer, ¿no? Y de comprender. Tenemos otras varias, la creación y la expresión artística, ¿no? Una muy subvalorada en nuestro sistema. La educación física integralmente también lo es, ¿no? Y hoy día, en la élite global, que no es la élite chilena, la valoración de las habilidades blandas de cuestiones como la inteligencia social son súper importantes, ¿no? Y por eso grandes compañías tienen de CEO a gente que ha estudiado un bachillerato en arte o en filosofía, ¿no? Y que después hacen un curso de MBA y de administración, porque tienen conexión con el pensamiento complejo y la mirada multidisciplinaria, y eso es lo que más se valora. Pero todavía nosotros, que estamos en la periferia, en el poto del mundo, ¿no? Escondidos detrás de la cordillera, no lo vemos porque somos flojos, porque este no es un país particularmente talentoso, ¿no? Un país mecánico. Cuando nosotros publicamos es un país profundamente patriarcal. Este ranking de capital humano, todos comentaban en las redes sociales, ¿cómo Chile, capital humano? ¿Dónde? La gente no cree que la riqueza humana sea posible medir a través de esos factores. Todavía hay mucha incredulidad porque estamos trabajando en ese modo automático que decíamos antes, de que no podemos salir de esa medición de cuánto crecemos, a qué colegio entramos, de cuánto facturamos a fin de mes. Entonces, cuando publicamos este ranking del Banco Mundial, la gente decía, pero ¿cómo capital humano? ¿Qué tecnología? ¿Cómo Chile va a estar bien ahí? ¿A quién le importa? ¿Para qué sirve esto en el fondo? Y esa es la mirada que también hay que cambiar. Bueno, Día del Profesor, hoy día un gran abrazo a todos los profesores. Ojalá me saluden todos mis ex. Un saludo a mi suegra, que es profesora. Sí, yo fui, mi padrastro era profesor normalista, falleció él, así que, a mi mamá. Está bien, muy bien. Mi papá y mi mamá son profesores normalistas. ¿Viste? Ahí tienes. Muy buenos días. Gracias. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.